Carolina Villano, Giovanna Bañuelos, qué gusto tenerte aquí con nosotros, Laura Ballesteros también. ¿Qué es Carroñero entonces, Caro? Mira, este es un tema muy delicado, es un tema, es una tragedia humanitaria. Yo creo que no es correcto las expresiones que tuvo Noroña. Me parece que minimizar el dolor de las víctimas, de los familiares y de todo un país, estar más atento de mi 80% de popularidad, estar más atento de mi imagen, de que no dañen eso, me parece que eso invierte tiempo un gobernante y también dinero. Yo creo que lo importante ahora es buscar la solución a esto de una manera integral. Es un tema complejo, no es un tema de soluciones mágicas. A mí me parece muy grave lo que ha señalado Noroña. Me pareció como que él se está anticipando a una situación que nos darán a conocer mañana, en términos de decir, pues no es tal, solamente sucedía esto, no había un campo de exterminio. Creo que él salió por delante, ¿no? Okay. A anticipar lo que pienso van a dar a conocer. Giovanna, en este contexto y en este dime y direte de carroñería, ¿qué es carroñero en este contexto? No lo sé, Pedro, pero me parece que entretener el debate en expresiones que pudiera hacer cualquier actor político, por relevante que sea, sin duda deja en un plano secundario lo importante. Lo muy lamentable es lo que está sucediendo en el país. Lo muy lamentable es que millones de familias, miles de familias en este país estén padeciendo ahorita el dolor, la angustia de no tener el paradero de un ser querido, de un hermano, de un hijo, de un padre. Yo creo que es una situación sumamente delicada que merece de parte de todos nosotros el más profundo respeto. Y evidentemente de los esfuerzos del Estado mexicano, pues lo que está haciendo nuestra presidenta me parece que es muy digno de destacar, que está sin duda de una manera valiente, tomando el toro por los cuernos, haciendo uso de esta expresión tan coloquial, al anunciar acciones concretas para poder resolver el conflicto de las desapariciones en nuestro país. Que en un momento más nos adentramos ya en específico en cada una de estas 6 acciones. Laura. Bueno, creo que lo primero, nuestro más profundo pésame a todas las personas y sus familias víctimas de las desapariciones de este país. Esto es un dolor profundo y infinito que viene acompañando a miles de familias desde hace mucho tiempo. Es decir, más de 1000 fosas clandestinas se tienen mapeadas en México, más de 2000 cuerpos humanos se tiene analizado que pudieran estar ahí. Guanajuato, Colima, Sonora, Jalisco, es decir, estamos en un problema que no le da lugar a ningún tipo de partidización, a ningún tipo de politiquería, y que esto sí requiere de una coordinación entre todas las entes de gobierno y de una respuesta muy firme por parte de las autoridades estatales y federales para no lavarse las manos. Y creo que justamente en ese contexto, pues, a usar este tipo de palabras, yo no, la verdad es que cuando veo a Noroña, lo único que veo es al patriarcado charro mexicano, y me duele mucho verlo, porque me duele por las víctimas. Sí creo que esas opiniones no tienen cabida, y ojalá les pida una disculpa y ojalá se retracte, porque está haciendo el ridículo como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Y como un personaje que hace algunos años fue de los más críticos. Exacto. En situaciones tan lamentables, Caro. Sí, yo recuerdo muy bien cuando los 43 desaparecidos, él era uno de los que decía que era un crimen de Estado, y que al final del día se usó como bandera un tema tan trágico como el de los 43 desaparecidos, y que además hoy en día seguimos igual, ¿no? Seguimos sin que se resolviera, y creo que el problema más grave es que el gobierno anterior no visibilizó el tema. Yo debo reconocer que el que la presidenta ya lo ponga como un tema prioritario ya es un tema de reconocimiento, que lo reconozca como una tragedia y que diga vamos a hacer cosas en función de esto. Y que diga no habrá verdades históricas. Sí, que diga eso, ojalá sea así. Mira, es muy difícil
que las víctimas y que la población en general tenga confianza en un tema que se ha manejado con opacidad, que no se ha abierto y que no ha habido diálogo con las organizaciones de sociedad civil, con los organismos internacionales, con las propias víctimas. Es muy difícil, porque tú tienes que creer al oficialismo solamente porque son la parte oficial. Y no es así. Este es un tema muy delicado que requiere medidas integrales. Algunas de las medidas que está echando a andar la presidenta, pues ya están en la ley. No se implementaron y desde el 2017 están, porque el gobierno anterior fue omiso en el tema, absolutamente, y efectivamente la presidenta heredó un gran problema. Ahora, el tema es que a ella le ha crecido en un 93% el asunto de los desaparecidos, y el 50% de los desaparecidos acumulados desde 1952 fueron en el gobierno del presidente Andrés Manuel. Entonces, realmente estamos en una crisis enorme, de grandes dimensiones, es más, inimaginables. Yo creo que esta tragedia debería servirnos para hacer cosas que realmente sirvan. Giovanna. No podemos que coincidir con Laura en el sentido de que justo estas situaciones y estos problemas que enfrenta el país no pueden politizarse. Yo la verdad es que creo que es una falta de respeto a todas las personas que están haciendo esfuerzos por encontrar a sus seres queridos. Porque hablar, por ejemplo, en el municipio de este reciente y lamentable hallazgo en el estado de Jalisco, gobernado por el PRI, por un personaje durante 5 administraciones, el que decir que es un estado gobernado por Movimiento Ciudadano, que hubo omisiones de la administración anterior, es quitar del centro el verdadero debate, Pedro, y yo creo que la presidenta está actuando, insisto, con absoluta responsabilidad, con mucha transparencia. Ha hecho recientes anuncios muy importantes, en principio el decreto que firmó el día de ayer, el anuncio de las reformas que en próximos días vamos a estar discutiendo seguramente en el Senado de la República y en Cámara de Diputados, el fortalecer todos los entes públicos que tienen que ver con la búsqueda, el poder dotar de tecnologías, de instrumentos legales como el que no se traslade a 72 horas posterior a que se presente una denuncia por desaparición, la investigación, etcétera. Yo creo que lo que el pueblo de México está esperando, pero particularmente las familias de las personas que lamentablemente están desaparecidas en este momento en el país, es justamente anuncios de esta dimensión como los que acaba de hacer nuestra presidenta de la República y que está por demás decir que nosotros vamos a avalar. Oye, y no es politizar justamente el tema, el decir que hay una campaña de 20 millones de pesos en contra del gobierno por este tema en particular, ¿no es llevarlo también hacia la politización? Pues me parece que en la mañanera se presentaron evidencias de ello. Me parece que es importante también, como señala la senadora Carolina, que sea transparente. Estamos hablando de combatir pues delitos que deberían de calificarse como de lesa humanidad, como es la desaparición de personas, y yo creo que todo lo que abone a que el pueblo de México está informado, pues debe de estar en el debate público. En la mañanera se presentó un informe. A final de cuentas no es una especulación que se esté dando respecto a la inversión millonaria que se hizo en recientes días, pues personajes que quieren justamente que este debate se desvíe hacia un golpeteo político a la presidenta, que a final de cuentas todos sabemos que no es un problema creado en esta administración y en la anterior, pero que se está combatiendo con firmeza, con valentía y con absoluta responsabilidad. No habrá mentiras, no habrá información oculta, no habrá verdades históricas forzadas desde el Estado para encubrir a ningún personaje. ¿No es desviar la mirada con esto que presentaron hoy en la mañanera? Sí, a ver, yo creo que no podemos desconcentrarnos de lo que es importante. Lo importante es que haya justicia para las víctimas dentro de un marco irrestricto de respeto a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene que haber garantías de no repetición, quiere decir que tiene que haber reparación del daño y quiere decir que tiene que haber acompañamiento a las víctimas. Hay 3, insisto, características fundamentales en una visión irrestricta de derechos humanos que se tiene que atender desde el Estado a nivel federal, los municipios, la Federación. No se nos olviden los militares,
Miren, desde Movimiento Ciudadano lo dijimos y lo hemos venido diciendo desde hace años, que era equivocado el enfoque militarista para atender los problemas de seguridad, porque no se ha resuelto nada, se aumentaron en más de 300% las muertes, luego vienen ahora en el obradorato las desapariciones, en este aumento también exponencial, y sigue sin haber una respuesta efectiva. La Guardia Nacional intervino el rancho desde septiembre del año pasado. ¿Se está señalando al ejército como responsable estoy diciendo, por favor, escúchame, estoy diciendo que todas estas entidades tienen que actuar coordinadas y tiene que haber una visión irrestricta de derechos humanos. Y la visión militarista no nos ha traído ningún tipo de resultado distinto a lo que ha venido teniendo el país, al contrario, más desaparecidos. Ahora, y ahí la pregunta sería también, ¿por qué si la Guardia Nacional cateó este rancho, no hicieron este hallazgo? Pues es que esa es la pregunta, y sobre todo, ¿cómo vamos a hacer para que los militares actúen bajo un parámetro de derechos humanos como se ha venido exigiendo y donde las Fuerzas Armadas parece que nunca rinden cuentas en estos aspectos? Por eso es tan delicado darles toda la capacidad irrestricta y todo el dinero irrestricto para que puedan entrar a operar, porque entonces cuando quieres que los estados tengan una capacidad de respuesta, los municipios están mermados en presupuesto porque todo se ha ido hacia las Fuerzas Armadas. Habiendo dicho lo anterior, si queremos una visión irrestricta en materia de derechos humanos, tenemos que tener a todas las autoridades, incluido a los militares, porque no se les ha mencionado en la ecuación, coordinados, trabajando juntos en una visión derecho humanista. Y lo que Movimiento Ciudadano ha estado planteando, y hoy en Voz de Maines de manera muy concreta, es que las comisiones, la de atención a las víctimas, la de búsqueda, la de amnistía, tengan absoluta autonomía e independencia, tengan mucho más presupuesto del que tienen, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos funcione, que deje de estar colonizada. Hoy necesitamos que todas estas comisiones autónomas puedan darle resultados a las víctimas, que vengan los expertos de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a acompañar estos procesos y que se les permita a las víctimas participar en los mismos. Hay que hacer una base de datos, es parte de lo que la presidenta ha propuesto, es fundamental, pero de nuevo, todos tienen que actuar bajo una visión de derechos humanos. De otra manera, pues la gente va a seguir en la más absoluta indefensión. Claro. Mira, la delincuencia organizada, desafortunadamente, no es solamente hablar de drogas. La delincuencia organizada hoy está metida en muchos giros comerciales, de negocios, en los que lavan dinero. Están en desarrollos inmobiliarios, están en frutas, verduras, en tabaco, en alcohol, en giros negros, en muchas cosas. En todo, ¿no? En todo. Hasta en y dominan territorios completos. Y si un delincuente dice, ya tengo a la policía, ya tengo a las autoridades, pues tomo todo lo que hay en la plaza. Incluso les cobro plaza como si yo fuera... Derecho de piso, como si yo fuera el que recoge la hacienda pública, ¿no? Entonces, desafortunadamente, mucho del territorio de México está dominado ya por la delincuencia. Es un abandono completo. A la delincuencia no le puedes decir, sí, mira, hasta aquí. No, la delincuencia va por todo. La delincuencia también hoy es una generadora de empleos. Tan es así que así enganchó a los jóvenes. Entonces, yo creo que el tema no es tan sencillo. El tema sí requiere de apertura, sí requiere de que no polaricemos, sí requiere de, por supuesto, reformas legislativas, pero requiere sobre todo de voluntad política. Porque los instrumentos ahí están. Si hay voluntad política, ¿qué es lo que hace falta para que esto funcione? Y la presidenta está demostrando que sí, vamos viendo los resultados. Primera y segunda, el presupuesto se los quitaron. Hoy la presidenta dijo que les va a devolver, que bueno, es una manera de reconocer, sin decir todo lo que falló en el anterior sexenio. Pero hemos señalado todo el tiempo eso, que pongan los perfiles adecuados. Los que están, yo dudo que lo sean. Acuérdense que la señora que estaba ahí, la señora Quintana, la quitaron cuando ella renunció, cuando el presidente quiso desaparecer a los desaparecidos. Entonces, todas esas cosas hoy nos demuestran que han sido equivocadas. ¿Por qué no abrazó a las víctimas en lugar de abrazar delincuentes? En lugar de ir a saludar a la mamá de un delincuente, ¿por qué no saludar a las mamás de los desaparecidos? A mí me parece muy doloroso y es una realidad. Lamento que la presidenta diga que hay una campaña orquestada. ¿Sabes por qué lo lamento? Porque son realidades, hay números, hay hechos. Los muertos son seres humanos. Los desaparecidos son seres humanos. Imagínate tú, si tienes un hijo desaparecido y ver ese montón de zapatos, todo lo que viene a tu cabeza,
Si se murió, cómo habrá sufrido, dónde lo tendrán, qué le habrán hecho. No te puedes imaginar ya todo. Distintos colectivos de diferentes partes del país se están trasladando a ese punto justo para intentar realmente reconocer. esto es muy doloroso. Sí se requiere presupuesto, voluntad política, los perfiles adecuados, transparencia, participación coordinada, escuchar a los expertos, apertura y no decir que el guión no es de todos, piensa que son de su condición. Yo fui candidata y sí tuve una campaña orquestada, obviamente documentadamente también, en mi contra. Eso es lo que mejor hace este gobierno. Eso es lo que mejor hace. Porque trabajan muy bien todo eso. Okay. Miles y miles y millones de bots de muchos lugares del mundo. Giovanna, te vi que querías responderle a Laura y a Car también. Sí, la verdad es que me parece que el tema debe estar enfocado en la estrategia que se ha anunciado de parte de nuestra presidenta de un problema que lamentablemente, Pedro, tiene muchas décadas en nuestro país existiendo. Hace más de medio siglo Rosario Ibarra estaba en la búsqueda de su hijo y gracias a ese activismo que ella tuvo, a ese afán de poder encontrar por encima de cualquier instancia el paradero de su hijo, es que logró tener pues la trascendencia nacional y el liderazgo que tuvo a una tragedia de esa naturaleza. Hemos tenido episodios tan lamentables como ese, como el de Ayotzinapa, como el que en recientes días todos fuimos testigos de lo terrible que está sucediendo en el estado de Jalisco, en Tamaulipas, pero que sabemos que también sucede en otros estados de la República, en mi tierra, Zacatecas. Y yo creo que lo importante es cómo vamos a enfrentar este conflicto, cómo podemos nosotros coadyuvar, por supuesto, en el caso de las tres desde el ámbito legislativo, en el político también, para poder erradicar algo que se enraizó en las administraciones pasadas, que se profundizó desde el gobierno de Felipe Calderón, en el que a través de esta equívoca estrategia de combate al crimen organizado, pues la verdad es que perdimos el control de la seguridad y la pacificación de nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos...? Cuando dices esta equívoca estrategia del combate al crimen organizado, ¿te refieres solo al gobierno de Calderón o también podría decirse que en el de Peña Nieto y en el de López Obrador hubo errores, hubo faltas? Yo creo que ha habido 2 décadas, Pedro, en el que las familias mexicanas estamos padeciendo el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, pero sin duda el tutor de este conflicto, de haber ensangrentado a nuestro país, fue Felipe Calderón. Estamos padeciendo esas consecuencias y creo que con profunda responsabilidad se está intentando combatirlas. Laura. Yo creo que seguimos en guerra, nada más que la vamos perdiendo. Quiero retomar el argumento de la senadora porque me parece muy importante y desdobla mucho mi comentario anterior. Hay una estrategia fallida de seguridad, una política fallida de seguridad para el país que desde tiempos de Calderón hacia adelante ha buscado militarizar un problema que no tenía solución más que fortaleciendo a los mandos civiles. Hoy, lo que yo veo de la presentación de la presidenta con las distintas iniciativas que pone en la mesa, las que está poniendo Movimiento Ciudadano en la mesa, van para fortalecer a los mandos civiles, para fortalecer la parte civil de la seguridad pública, porque no se ha dado resultados con lo demás. Son 17 años con una estrategia fallida de todos los colores. Ahí estuvo el PRI, estuvo el PAN, ahí estuvo Morena a nivel federal. Los estados de la República con todos sus colores rebasados porque no se ha fortalecido a las policías estatales, a las fiscalías, a los ministerios públicos, y hoy tenemos el problema que tenemos. Entonces sí diría primero, claro que hay una estrategia fallida, se ha estado señalando, y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Se tiene que fortalecer al mando civil en la seguridad pública y no llevarlo a la Constitución como ya se hizo hace un par de meses por parte de Morena. Número 2, es muy importante también proteger a las niñeces y a las juventudes, porque lo que hoy está sucediendo es que salen estos narcos, este crimen organizado, que ellos son los responsables de lo que está pasando. Hay que decirlo con todas sus letras. Todo el mundo va y le reparte la culpa a quien se deje y nadie dice nada de estos criminales que son los que están haciendo lo que están haciendo en los territorios con las gentes, con las juventudes, con las niñeces. Desde los 8 años en adelante se los están llevando. Entonces se tiene que tipificar en el Código Penal, y es una propuesta que llevará Movimiento Ciudadano también al Congreso, que sea de tipo penal y con una pena muy grande, los criminales que estén reclutando niños y jóvenes para sus redes de crimen organizado. Tenemos que ir también a la raíz y tenemos que castigar
con medidas muy claras a quienes hoy parece que no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Ahora ya hasta videos sacan en las redes sociales, cuando son las familias las que tendrían que estar en el foco principal. Yo sí creo que tu ausencia, dolor infinito, como dicen las familias de las víctimas y de los desaparecidos, y hasta encontrarles. ¿Por qué se les busca? Porque se les ama. Conclusiones, por favor, 20 segundos, Caro. Mira, yo coincido en que hoy ni siquiera la presidenta nos ha entregado la estrategia, es una obligación. La menciona incluso en su iniciativa, pero nunca nos la entregó. Dice que la presentó, pero la presentó a la mañanera, no la presentó al Poder Legislativo, como señala la ley, primer punto. Segundo punto, yo sí creo que muchas cosas están mal diseñadas, pero hubo una época en la que había más coordinación con los estados y con los municipios, y que incluso tenían presupuestos. Hoy no hay coordinación. Harfuch dice que quiere que haya coordinación, pero no hay dinero. Se les ha debilitado mucho a los estados, sí están rebasados, los municipios están más rebasados, porque todo se ha concentrado en la Guardia Nacional. Pero esto no nos ha permitido, como podemos ver los resultados, que esto sea exitoso. Yo creo que esta es una oportunidad que debemos aprovechar, desafortunadamente, esta tragedia, para ayudar a otras familias. Pero yo voy más que poner penas para que no suceda, si ni siquiera los agarras, ¿qué penas les vas a poner? Hay que prevenir que no pase, hay que usar la inteligencia artificial, hay que usar la tecnología. Ellos la usan. La delincuencia tiene tecnología, tiene armas, tiene dinero. ¿Y nosotros? Giovanna. A mí me parece que hay que poner el acento en la estrategia que ha presentado la Presidenta de la República sobre 3 ejes fundamentales. Evidentemente la prevención, la búsqueda y justicia, que es lo que las y los familiares de las personas desaparecidas en este país reclaman. En segunda, que estemos muy atentos al informe y atentas al informe que habrá de dar mañana la Fiscalía, en la mañana. que atrajo la investigación, específicamente hablando del tema del estado de Jalisco, del rancho Izaguirre. Y por último, señalarle a la senadora Caro que si ella no conoce la estrategia de seguridad, pues le pida al coordinador o a la mesa directiva que se la comparta, porque apenas asumió nuestra presidenta el mandato, evidentemente la hizo pública, la presentó a manera, pero la envió al Poder Legislativo, a las mesas directivas. ¿Estas iniciativas tendrán como Cámara de origen al Senado? Pues yo acabo de ver que lo anuncia Fernández Noroña, no tenía conocimiento de ello. Más bien lo pide porque dice no está claro si va a ser diputado. El señalamiento que hace la senadora Caro de la estrategia en materia de seguridad que fue desde hace meses presentar. Pero la ley dice que es al Poder Legislativo. ¿Se la entregó? Pero debió haber mandado al secretario. Mira, Pedro, compañeras, México necesita construcción de seguridad, de paz y de justicia, con una visión integral de derechos humanos. No podemos dejar a un lado la participación de todos los entes. Yo sí quiero decir que no rajarse del tema, no lavarse las manos implica entrarle desde un principio en cooperación, como lo está haciendo Pablo Lemus desde el minuto 1. En Jalisco, a propuesta de él desde campaña, se creó la Secretaría de Acompañamiento a Víctimas, que fue una de las principales propuestas. Lo que no se ve, lo que no se menciona, no se puede solucionar. Y que en esta lógica de darle autonomía, independencia y recursos a las comisiones, que son las encargadas de acompañar a las víctimas, de darles certeza, de generarles reparación de daño y garantías de no repetición, nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Y que siempre hemos dicho, nosotros no somos punitivistas, pero sí, con los criminales tiene que haber todo el peso de la ley, y hoy niños y jóvenes están en riesgo porque nadie se atreve a tocarles ni con el pétalo de una rosa. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Al contrario, gracias. Vamos a la...